La lección de esta semana es la lección 5 del capítulo de la lección de Daniel. Y se llama Del palacio a la pradera. Aquí él habla sobre, vamos a estudiar sobre el capítulo 4 de Daniel, así que vayan abriendo su Biblia en el capítulo 4 de Daniel, en el cual el rey Nabucodonosor nos cuenta el testimonio de su conversión al Dios Altísimo. Lo más probable es que Daniel incluso incluyó los testimonios del rey Nabucodonosor, porque el rey Nabucodonosor habla en primera persona, o sea, dice yo, rey Nabucodonosor, en el capítulo 4 de Daniel. Entonces, vamos a ir primeramente al capítulo 4 de Daniel, así que abran sus Biblias, si la tienen por ahí. Y yo también voy a ir buscando acá en el navegador el capítulo 4 de Daniel. Vamos a ir a Daniel capítulo 4, versículo 1 al 3. Daniel 4. Ya, ¿Alguien quiere leer? ya. Yo lo leo. Ya. El 4, el El capítulo 3, capítulo 4 del versículo 1 al 3. del versículo 1 al 3. Nabucodonosor, rey de todas las pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuando grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino séptimo y su señorío de generación en generación. Amén. Amén. Entonces aquí el reino de Nabucodonosor es como que está ya tuvo todo esto, después de incluso de su conversión, está contándonos cómo él está reconociendo al Dios verdadero. Amén. Y aquí en el contexto en que estamos, en el contexto habla sobre por ejemplo, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por sus constantes apostasías. Entonces, el rey Nabucodonosor los llevó cautivos al pueblo de Israel, porque antes el pueblo elegido de Dios era el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué ustedes creen que, aparte de las apostasías, el pueblo de Israel fue llevado cautivo? Porque era desobediente, pues no le obedecía lo que había dicho el Señor. Exactamente, por sus Sí. constantes desobediencias, porque desobedecían a la palabra del Señor. Sí. Entonces, el Dios verdadero quería comunicarse al mundo de una forma. Y eso tenía al pueblo de Israel. Tenía como su depositario de su verdad al pueblo de Israel. Entonces, como ellos no cumplieron ese propósito que él quería, que él les comunicara a sus vecinos la verdad del Dios verdadero, entonces, ¿qué hizo el Dios verdadero? Les quitó las bendiciones que les daba. Entonces les quitó las bendiciones porque no le contaron a las tribus vecinas sobre el Dios verdadero, y en vez de ellos evangelizarlos a ellos, terminaban los vecinos, evangelizando al pueblo de Israel. Entonces terminaban adorando los ídolos, que eran los que rodeaban al pueblo de Israel también, Claro. sobre todo a los Baales. Entonces, ¿qué hizo Dios con respecto a esto? Dios les quitó las bendiciones y se las dio a otra nación. Así es. Y por medio del rey de Babilonia continuó dándose a conocer al mundo, el Dios verdadero. Entonces, justamente como el pueblo elegido no cumplió su propósito, eligió una nación pagana para que la más poderosa del mundo, por ejemplo en estos días sería Estados Unidos, eligió por ejemplo a lo que hoy en día es Estados Unidos, para que Estados Unidos propagara el evangelio por todo el mundo. Y eso es justamente era Babilonia en ese tiempo. Por eso eligió el reino de Babilonia. ¿Se entiende alguna duda?
No, yo lo entendí clarito. No sé los demás. Amén. Es bueno Clarito. si tienen alguna duda, algún comentario, siempre díganlo, porque es abierto esto, para que todos aprendamos. Ujú. Ya. Entonces, el capítulo 4 de Daniel inicia con el reconocimiento de la soberanía del dominio de Dios sobre todos los otros reinos de la tierra, por parte del rey Nabucodonosor. Este poderoso testimonio fue proclamado por todos los pueblos y lenguas en un edicto real elaborado por Nabucodonosor mismo. Este hecho es una clara demostración que Daniel y sus amigos, incluso en condición de cautiverio, influenciaron grandemente a la corte babilónica y lograron que el conocimiento de Dios llegase a todos los pueblos. Esto se logró específicamente por la gran fidelidad que tenía Daniel. Daniel y sus amigos los hebreos, los 3 jóvenes hebreos, como vimos en los capítulos anteriores, Ujú. por su gran fidelidad a los principios que habían aprendido de Dios, del Dios verdadero, manteniéndolo incluso en esa nación pagana, fueron un testimonio tan poderoso que convirtieron al rey más poderoso del mundo en ese tiempo. Y ese es el llamado también que nos hace a nosotros Dios, que nuestro testimonio sea tan vivo y que seamos tan fieles a Dios en sus principios, que podamos incluso influenciar a los gobernantes de esta tierra. Amén. Dios dice que en el futuro gobernantes se van a convertir a la verdad. Entonces Así hay es. que ser fieles a eso. Ya, ¿y por qué motivo el rey Nabucodonosor se espantó? Esto está en Daniel, capítulo 4, versículo 5. Así que vamos ahí. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 4 al 5. ¿Quién quiere leer? Leo yo. Ya lee. ¿Esa? 4 o 5. Ya. Sí. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en casa, floreciente en mi palacio. Tuve un sueño que me espantó. Tendido en la cama, las imaginaciones y las visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces aquí vemos que ¿qué le pasó al rey? Se turbó por las visiones las visiones que tuvo. ¿Se Amén. recuerdan algún otro momento que le haya pasado eso al rey? Sí. ¿Sí? Cuando soñó con la estatua de oro. Exactamente, pues la estatua, ¿se acuerdan de la lección, creo que la lección 3? Tres Cuando parece que. sí, cuando vimos que el rey Nabucodonosor, tú no estás, pues Ricardo, que ponía esa cara rara, que te, No, yo no. que No, yo no te estoy ahí. desconectaste esa lección. Eh, Sí. claro, pues ahí vimos la visión que tuvo el rey Nabucodonosor con respecto a los reinos que iban a suceder en la tierra. Sí, pues. Ah, mira, para refrescarles la memoria, estaba por aquí. Esta Ahí estatua, está. Ah, sí, Daniel capítulo 2. Sí. Y sí. esa estatua simbolizaba cada uno a Ah, los de veras. reinos Sí, que sí, iban a, después vi el capítulo. ¿sí? Sí. Los reinos que iban a suceder en la tierra, po. Y como habíamos Amén. visto, cada metal de esta estatua simbolizaba a un reino que hubo. El reino de oro, Babilonia; reino de plata, Medo-Persia; reino de bronce, Grecia; reino de hierro, Roma; y el Y de reino barro. Y y los el de pies. barro, el barro Y los mezclado pies. con hierro era la Europa dividida de hoy en día. Sí. Ya, entonces, déjenme volver. Y la Entonces, Marisol. aquí está. ¿Está la Marisol ahí? Sí, acá estoy, es que estoy tratando de conectarme con el computador, pero estoy atenta. Sí, ahí me salió Estaba calladita. la invitación. Sí, Ya, pues entonces los habitantes de Babilonia creían que todo sueño tenía un significado posible
por esta razón Dios empleó ya más de 2 veces la visión, que le dio una visión, porque otra vez le está dando una visión de un sueño, que le había dado en el pasado también otra visión. Entonces Dios usaba su creencia babilónica, su creencia pagana incluso, para mostrarle al rey más grande del mundo en ese tiempo, cómo el Dios verdadero le iba mostrando las cosas que iban a pasar. Entonces Dios usa parábolas, figuras para transmitir sus verdades. También lo vemos en el caso de Jesús, que usaba parábolas para transmitir sus verdades. Las imágenes ayudan a recordar tanto el mensaje como su importancia por más tiempo. O sea, tienen como una impresión en nuestra mente y nos ayudan a conservarla. Al contrario de lo que ocurrió en el capítulo 2, esta vez el rey se acordaba del sueño, aunque no sabía su interpretación. En el capítulo 2, ¿se acuerdan que se había olvidado del sueño? Así Se es, había amén. olvidado y el Daniel le Sí. tuvo que contar su sueño y además Sí. interpretárselo. Sí, Entonces, ¿qué poder tiene Dios para incluso revelar cosas que casi imposible para saber qué soñó una persona? así es. Ya, y ahora vamos a leer Daniel capítulo 4, versículo 7. ¿Quiénes fueron llamados nuevamente para descifrar el sueño de Daniel? Aquí, si puede leer, Ángela. 1, 7. Esta. Ya. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les conté el sueño, pero no me pudieron dar su interpretación. Exactamente. Entonces vemos que el rey llamó a sus adivinos, astrólogos, caldeos, y aquí vemos la necedad del rey, porque sabía que había uno en el reino que le podía revelar los misterios ocultos, que era Mira, voy a leer el versículo siguiente, lo que dice. Hasta que entró ante mí Daniel, cuyo nombre era Belsasar, como el nombre de mi Dios. O sea, Belsasar era el nombre del Dios del rey, en quien mora el espíritu de los dioses santos, o sea, el Espíritu Santo. Él sabía que tenía el Espíritu Santo en él, y aún así llamó a su adivino, su astrólogo, y no llamó a Daniel. Conté delante de él el sueño diciendo, ahí le contó el sueño. Entonces, un poco necio el rey a la hora de... ¿Qué pasó? Entonces, parece familiar la historia porque ya la habíamos visto. Entonces, Daniel, en el capítulo 2, el rey comete el mismo error de llamar a los adivinos los agentes del enemigo, porque son los agentes del enemigo, los astrólogos, los magos, todo eso son del reino del enemigo, por si no lo sabían. Sí, po. Sí. Y Sí. también es importante, aquí voy a buscar también es importante que aquí en Babilonia empezaron esas artes oscuras que hoy en día se practican. Hoy en día se practican, por ejemplo, adivinación, los medium, incluso algo que voy a buscar aquí voy a buscar en el hebreo original de que se escribió la Biblia. Voy a buscar. Esta es una página que nos muestra la versión original de la Biblia, las letras originales de la Biblia, o sea, cómo fueron escritas en el idioma original. Y eso nos muestra algo muy increíble. Miren, en Daniel capítulo 2, versículo 2, en Daniel capítulo 2, versículo 2, aquí nos dice cuando el rey tuvo el primer sueño, la primera visión. Y dice que él hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey, dice. Y aquí vemos el original hebreo, y voy a buscar la palabra magos, que sale aquí. Y la palabra magos, miren lo que significa.
¿Qué significa? ¿Leen? Horoscopista. Horoscopitas. Exactamente. Pues hoy en día, por ejemplo, se lee el horóscopo, ¿cierto? Sí, po. Ahí nació las prácticas del enemigo, en el Sí, po. reino de Babilonia. Y hasta hoy en día se practican esas prácticas, de leer Sí. el horóscopo, la mano, las cartas, el ver el futuro, el adivinar, todo eso no deberíamos nosotros consultar a eso. Ujú. Ya, entonces, si tienen alguna duda me la dicen porque los veo como muy callados todos. No, si estamos. La Jenny tiene una pregunta. ¿Sí? Ya pregunta. Que ¿por qué no se puede creer en eso, Matías? Ante la explicación de la Biblia. O sea, ¿por qué uno no podría creer, uno como persona? Es que puedes creer, es tu decisión al fin y al cabo, pero lo que pasa es que generalmente esas artes mezclan la mentira con la verdad. Y ese es el engaño. Cuando nosotros creemos la mentira mezclada con la verdad, porque tienen algo de verdad, pero también engaño. Y ese es el terreno del enemigo. Los engaños sutiles son terreno de él. No son los engaños, por ejemplo, te voy a engañar en todo va a ser mentira. No. El enemigo siempre te engaña con mezclando la verdad, siempre. Ese es el artificio de él. Y eso lo dice en la Biblia. Pues dice que nosotros no deberíamos consultar magos, ni astrólogos, ni adivinos, ni nada de eso. Ni tarotista. Aparte que eso es como entregarte a, ¿cuánto se llama? De por sí a que él pueda escribir algo de lo que, y te esté entregando como al destino que él te pueda darte. O sea, estoy buscando la bendición de Dios. Sí, pues Estoy pidiendo en la a Biblia otra dice, persona. en la Biblia justamente dice que no debemos consultar a los muertos ni hablar con los muertos porque está prohibido por Dios, porque Él quiere nuestro bien. Tú lo puedes hacer, no es prohibido porque tú puedes elegir lo que haces, pero eso no es lo que es el plan de Dios. No. ¿Sí? ¿Quiere Sí. hablar, Ángela? Sí, entonces, claro, me explicó antes de que yo preguntara, pero a ellos se refieren los medios. Porque yo ¿Cómo? estaba hablando. Lo último que nos explicó se refiere a los medium, ¿o no? Pero en sí a todos, pues mire, Claro. dice magos, astrólogos, caldeos, adivinos, astrólogos. Aquí la palabra magos en el hebreo original Claro. significa horoscopista. Sí, O sea que es el horóscopo de hoy en día. sí, no, pero el medium yo lo veo por otro, o sea, yo lo conozco por otro lado, o sea, no es por el tarotista el que tira las cartas. Ah, esas sí, pues el cosas. medium es el que habla con los muertos. Claro, por eso le decía, me explicó antes que le preguntara, porque no podemos comunicarnos con los muertos. Sí, pues eso es una práctica incluso prohibida por la Biblia. Está en el tiempo de Saúl, por ejemplo, el rey Saúl. Eso está creo que en Primera de Reyes, por ahí. No recuerdo bien. Que él estaba prohibido de parte de Dios consultar con los muertos. Y él fue a consultar en su apostasía, o sea que se olvidó de Dios, fue a consultar con una divina. Y en la divina subieron, bueno, es una historia que quizá en otro momento, que cuando veamos bien el tema de la muerte, porque también es importante, subió una divina y le dijo su fecha de muerte, o sea, que iba a morir. Y sí se cumplió, pero es porque se mezcla la mentira con la verdad, porque él se puso en los caminos del enemigo y él se entregó a eso. Pero no es que el enemigo Claro, es pueda como que lo haya predecir. ocupado como herramienta. Sí. Sí. ¿Se nos fue la Jenny? Sí, ¿Se sí, me dejaron enojó? solo. Fue a hacer dormir al Gaspar. Ah, No, ¿cuánto se llama? Fue a hacer dormir al niño, salió para afuera. ya, entonces, eso era que otra ¿Ya? vez llamaron, ya el rey llamó a los astrólogos, que no debía hacerlo porque él ya conocía a Daniel. Ya conocía que Daniel era el que tenía el espíritu del Señor.
Entonces, como en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 4, declara que estas personas no pudieron darle interpretación al rey, y una vez quedó más que probada la incapacidad humana para revelar los misterios que el Altísimo reservó para sí. Ese es. Y vamos a Daniel capítulo 4, versículo 10 al 17. Describa el sueño del rey Nabucodonosor. Aquí justamente el rey Nabucodonosor nos cuenta el sueño. 4:10. ¿Quién le puede leer ahora esta? La tía Berni no puede leer, pues se le cruzan las letras. La tía Rosita. La hermana Rosita. Como la... Ya, ¿el 4 cuánto? El 4:10 al 11. Después Ya, sigue el Ricardo, el 12. Ya, dice, estas fueron las visiones de mi Cabeza. parecía. Cabeza. No, cabeza. No, dice cabeza. Mientras Cabeza. estaba... Del 10 me dijo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Visiones de mi cabeza. Estaba en mi cama, me parecía ver un medio de la tierra, un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llevaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Aquí nos muestra una visión de un árbol gigante que se veía desde todos los confines de la tierra, o sea, desde cualquier punto de la tierra se veía este árbol. Y aquí sigue el Ricardo en el 12 al 13. Estás mute, ¿eh? Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en alimento para todos. Bajo de él, a su sombra, se ponía la bestia del campo. En su rama animaba las aves del cielo, y se mantenía de él todos ser viviente. Vienen las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que un vigilante santo descendía del cielo. Sí, entonces aquí nos muestra que era un árbol gigante que sustentaba muchos animales, era como el árbol de la vida en ese tiempo, y mantenía a todo ser viviente, y anidaban también todos los aves del cielo. Pero viene un vigilante santo que descendía del cielo y le dijo esto. Ángelo, por favor. Se me fue. Ángela. ¿Sí? ¿Estoy acá? ¿El 14? Sí, 14 y 15. Clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de... Ya. Entre la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Entonces aquí este árbol gigante que sustentaba muchos animales, anidaban los animales, comían todos de él, le dijeron que un ángel, o sea, un mensajero del cielo, le dijo: derribad el árbol y cortad todas sus ramas, quítenle el follaje, dispersad el fruto, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y bronce, entre la hierba del campo, que lo empapa el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que
conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres a quien Él quiere, quien quiere, Él da lo que da. Perdón, el Altísimo gobierna los hombres a quien Él quiere lo da, y sobre Él constituye al más humilde de los hombres. Entonces aquí nos muestra, esta es la visión que tuvo el rey Nabucodonosor. Y otra vez habíamos visto, ¿se acuerdan? Tiempos, ¿se acuerdan lo que era tiempos? En lecciones anteriores. Que el Señor nos Meses, habla ¿o no? ante tiempo y después de tiempo. Sí, pero ¿se acuerdan que tiempos era un periodo de tiempo? Aquí nos dice 7 tiempos, que Ah, vimos en otra lección, que era un periodo de tiempo profético. Años, Años, ¿cierto? era un año. Sí, Entonces, si nos dice pero un 7 año, tiempos, tiempo significaba año. Sí, Tiempo. ahora que me dices tú, sí, era como la cuarta clase lo pasamos eso. sí, Sí. si nos dice 7 tiempos, son 7 años. Si nos dice tiempo, es un año. Si nos dice tiempos, sin ninguna otra cosa, sin un número, es 2 años. ¿Cierto? Entonces, y también lo voy a comprobar por qué Bien. eso es así. Vamos a también a ir al hebreo, porque siempre que ustedes tengan una duda con algún texto, porque a veces la Biblia incluso está mal traducida, incluso, algunas versiones. Entonces, siempre el original nos dice la verdad, lo que es realmente verdad. Aquí nos dice la palabra tiempos. La tengo baja. ¿Qué significa? Aquí nos dice tiempo, definición, un año. Entonces ahí nos confirma que eso es así. Ahí. Ya, entonces, y aquí vemos la medida de los 7 tiempos. Y también el rey Nabucodonosor soñó con un árbol grande que estaba en medio de la tierra y llegaba hasta el cielo. Todos los seres vivientes vivían en él. En un follaje las aves constituían su nido debajo de él, los animales del campo encontraban sombra. Mientras tanto, un santo que descendió del cielo cortó el árbol, dejándolo solo la raíz y parte del tronco atado con cadenas, y permaneció así por 7 tiempos. Entonces, ahora para seguir, según la interpretación, aquí está la interpretación de Daniel, ¿qué iba a suceder? Esto está en Daniel 4:20. Vamos a ir a Daniel 4:20. Aquí está. Y la hermana Rosita, lee, por favor. Ya. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llevaba hasta el cielo y que venía desde todos los confines de la tierra. Amén. Sí. Entonces, ¿más abajo también? Bueno, lee el 21 también. Cuya follaje era hermoso y frutos abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidabas las aves del cielo. Bendito sea Dios. Entonces aquí nos dice, en el 22, tú mismo eres, oh rey, creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, más la cepa y sus raíces. Dejaréis en la tierra con atadura de hierro, de bronce en la hierba del campo, que lo empapa el rocío del cielo, con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu habitación, y con la hierba del campo te apacentarán.
como a los bueyes y como el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que da a quien Él lo quiere. Entonces, aquí, ¿por qué ustedes creen que Dios le dio ese castigo, esa sentencia? Por desobediencia. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, ¿conocía a Dios? Sí, No, po. conocía a los dioses. ¿Sí? Pero conocía a Dios antes, pues antes había tenido una visión Sí, que le había dado Dios, sí. ¿cierto? Sí, Pero pero él era él como que seguía, la palabra de él. no, Ujú. él seguía con los astrólogos, seguía con Por los, desobediencia. Era Dios, como ya habíamos visto en las lecciones pasadas, Dios le había dado la visión, le había dado una visión de la estatua de los reinos, y también Sí. la había mostrado cuando estuvo en la prueba de fuego. ¿Te acuerdas? Eso estuvo con la pura hermana Rosita, no había nadie más sí, en esa lección. Estaban con los amigos de Daniel, los 3 hebreos, Ujú, que entraron al horno de fuego porque no adoraron la estatua que él había levantado. Y lo echó al horno de fuego, sí, pero Jesús mismo fue a rescatarlo. así es. Entonces, él los preservó y él mismo reconoció que era el único Dios verdadero. Ya había reconocido 2 veces eso, pero él aún seguía reconociéndolo, pero no cambiaba. O sea, lo reconocía, pero no cambiaba su vida. Entonces, Sí. por eso Dios le dio esto, y seguía igual de soberbio, igual de arrogante. Entonces, eso es lo que Dios quería que él cambiara, pero él no quería. Entonces, vamos a ir también. Eso es lo que le sucedería al rey. Dios predice mediante un sueño a Nabucodonosor que sería cortado de su reino y viviría como un animal durante 7 tiempos. En profecía que nos dice tiempo es igual a un año. Entonces el rey era soberbio. Ujú, Dios le mostró grandes visiones en el pasado y él reconoció al Dios verdadero, como habíamos dicho, pero él no cambió. Aquí Dios le dio un ultimátum: o cambias o te quito el reino que te di y las bendiciones. Así como al pueblo de Israel le había dado tanto y tantas bendiciones, simplemente el conocer el Dios verdadero ya era una gran bendición. así es, amén. Entonces, él no cambiaba a pesar de eso. Entonces, ese también es un llamado para nosotros. No basta con solamente oír la palabra de Dios, sino también hacer cambios en nuestra vida, Amén. según la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos también a ir, eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué declaración del rey le acarrió el juicio divino? Aquí vamos a ir a Daniel 4, 30 y 31. Me gustaría que, si fuera posible, tuvieran así como un cuadernito para ir anotando así, porque las palabras pasan, pero si ustedes lo anotan, pueden leerlo cuando quieran, entonces pueden repasar incluso. Entonces las palabras pasan, pero la Biblia o las lecciones, si uno las estudia, quedan más en la mente. Entonces igual es Sí. bueno que tengan su cuadernito para anotar lo que ustedes quieran. O sea, no, yo no les voy a decir que anoten, pero para que tengan ahí. Ya, ¿quieres Ya. leer, Ricardo? Aquí el ¿Ya? 30 y el 31. Ya. Habló el rey y dijo: no está la gran Babilonia que ya edifiqué para casa real con la Que yo fuerza edifiqué. O que yo sea, edifiqué. se está Ok. como ensalzando, así diciendo, Espérame, yo hice esto. déjame abrir un poquito. A ver, déjame empezar de nuevo. El celu Habló de el rey lado. y dijo: espérame, ahí sí, ya. Habló el rey Perfecto. y dijo: no está la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria
de la majestad. A usted estaba la palabra de la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Ujú. Ahí fue cuando Entonces, le habló Dios. sí, justamente porque él como paseando, aquí en el versículo anterior dice, al cabo de 12 meses de que tuvo esta visión, paseando por el palacio real de Babilonia, iba hablando el rey y dijo, ¿no esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea que no estaba Gloriando. claro, se estaba gloriando a sí mismo y no estaba reconociendo que todo eso que él tenía se lo había dado Dios, Así es, no, amén. no era suyo, Dios se lo estaba como prestando para que él lo administrara, Amén. porque Dios pone reyes y quita reyes, incluso en la actualidad. Así es. Entonces, el rey Nabucodonosor había reconocido al Dios verdadero. Vamos a ir a ver cuándo el rey Nabucodonosor había reconocido antes al Dios verdadero. Vamos un poco repasando las lecciones que hemos tenido. Vamos a ir a Daniel, capítulo 2, versículo 46 al 48. Daniel, ¿Sí? El mismo Daniel, capítulo 2. Versículo 46 al 48. 46. Ujú. ¿Puedes leer, Ángela? Amén. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a él y dijo, ciertamente el Dios vuestro, de Dios, Señor de los reyes, y él, el que revela los misterios, es revelar este. 48. Sí. Un segundo. Aquí el rey, en el contexto que estaba, esto fue después de la visión que tuvo de los reinos de la tierra. Entonces, aquí él le está reconociendo cuando Daniel ya le mostró la interpretación, lo que le dijo a Daniel. Entonces lo llenó de honra, le dijo ciertamente Dios, el Señor es Dios de dioses, y eso. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la supremo de todos los de Babilonia. Uh-huh. Entonces aquí también nos muestra que a Daniel lo pusieron como segundo al reino, o sea, como el primer ministro incluso de hoy en día, o el vicepresidente, como sería hoy en día. También en Daniel capítulo 3, versículo 26 al 30, nos muestra la segunda vez que el rey Nabucodonosor reconoció que había un Dios verdadero, un Dios. Lo bueno sí que tenía el rey Nabucodonosor es que en cuanto él le mostraba una manifestación del Dios verdadero, no tenía problema en humillarse. Él se humillaba, ¿no? Y lo reconocía, pero el problema es que no producía cambio en su vida. Entonces, en Daniel 3:26... le dura poquito. Sí, pues le dura poquito, le dura mientras la emoción, mientras dura y ya. Sí, y después volvió a lo mismo. Sí, pues. ¿Quiere leer, hermana Rosita? Ya, el pan. Daniel 3, capítulo 3, versículo 26 al 27. 26. Sí, aquí en el contexto que estamos es que el Daniel, o sea, el Dios había salvado a los tres amigos de ser, a tres amigos de Daniel de ser quemados en el horno.
Sí, po. Entonces los sacó del horno, o sea, fue mismo Jesús mismo a rescatarlo. Sí. Amén. Ya, entonces leo el 26. Sí, Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervo de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado. Su ropa estaba intacta y ni siquiera olor de fuego tenían. sí. Amén. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos para que confiaran en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. O sea, se mantuvieron fiel ante su Dios. Por lo tanto, decreto todo el pueblo, nación, lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aquí también nos muestra que el rey reconoció fielmente, o sea, no tenía problemas con humillarse y reconocer al Dios verdadero, como habíamos dicho. Incluso lo puso como un edicto real, que el que blasfemara al Dios verdadero sería convertir a su casa en estercolero, así, a ese nivel. Pero él seguía igual de arrogante en su carácter, no hacía cambios. Y Nabucodonosor fue exaltado al máximo según la gloria humana. Incluso en la profecía de Ezequiel fue llamado el Rey de Reyes. ¿Sí? Vamos a ir a Ezequiel para verlo. Ezequiel 26:7. Esto fue incluso antes de que Nabucodonosor estuviera al mando. Una profecía. ¿Ricardo? Ya. Ezequiel, ¿cuánto? Porque así ha Ezequiel dicho Jehová. 26:7. Ya. Ya. Porque así ha dicho Jehová, el Señor. Del norte traigo yo contra Tiro y Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros y jinetes, y con tropas y mucha gente. Entonces ahí una profecía también nos decía que Nabucodonosor iba a hacer eso, incluso antes que lo hiciera. Y aunque algunas veces atribuyó a Dios la gloria de su reino, permitió que el orgullo y el deseo de exaltación propia dominase su corazón. Entonces aquí nos muestra pues, que no se entregó por completo a Dios y dejó que esos defectos de carácter se lo dominaran. En el exacto momento que el rey se enorgullecía por las maravillas de la ciudad de Babilonia, el que había construido el poderío de su reinado vino, o sea, el Dios verdadero había construido lo que él tenía, y vino el juicio del cielo y transformó su corazón de hombre en un corazón de animal. Fue este mismo sentimiento de orgullo y presunción por el cual Lucifer fue expulsado del cielo incluso. Entonces, vamos a ir a Isaías para ver eso. Isaías 14. ¿Tienes alguna duda, Ángela? Que te vi que pusiste una cara.
No, cosas que uno, bueno, que yo desconocía, porque las actitudes fue expulsado y ese tipo de cosas. Entonces, Sí, pues es que el pecado, el primer pecado lo cometió Lucifer con el cielo y después se traspasó a la tierra. De hecho, él ha hecho pecar a toda la raza humana. Cada persona que peca en esta tierra es porque él está detrás de eso. Jenny, ¿quieres leer? Ya, vale. La ¿Todo lo que Jenny, está ahí marcado? sí, la Jenny lee muy bien. Ya, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en el alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ese era el sentimiento que tenía el Lucifer, llegar a ser como Dios. O sea, se le llamaba hijo de la mañana, y Lucifer significa portador de luz. Entonces, él portaba la luz del cielo a la tierra, incluso, o sea, a la tierra no, porque todavía no existía, pero a los demás ángeles. Él le llevaba la luz del trono de Dios a los demás ángeles. Estaba directamente cara a cara no, pero en la misma presencia de Dios. Tenía el cargo más alto de todo el cielo, de todos los ángeles, y ese cayó de lo alto. Entonces se engrandeció con el orgullo ese, que es tan abominable, el orgullo y el engrandecerse a sí mismo para Dios, que le provocó el ser expulsado del cielo a Satanás. Entonces él tenía en su corazón: en lo alto de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. O sea, quería ser como Dios, pero no tenía el carácter de Dios. Quería tener el poder de Dios, pero no las buenas cosas que tenía Dios, porque Dios es paciencia, amor, benignidad, mansedumbre, humildad, como Jesús, porque Jesús es Dios, pues, también. Entonces quería tener su poder, pero no las características buenas que tenía Dios. Claro. Y después de los 7 años de locura, ¿qué sucedió con Nabucodonosor? Vamos a leerlo en Daniel, capítulo 4, versículo 34 al 37. Daniel. 4. Versículo 7. Versículo 30, capítulo 4, versículo 34. Ya. ¿Alguien quiere leer? Yo leo. Ya. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcancé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades, considerado como nada, son los habitantes todos de la tierra. Sí, entonces aquí nos dice que al fin del tiempo, o sea, cuando terminaron los 7 tiempos, los 7 años, él levantó los ojos al cielo y adoró a Dios, la alabó, porque Él es el que da el poder realmente. Y su dominio es sempiterno. Sempiterno significa que dura para siempre. Considerados como nada son los habitantes de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad del cielo, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí.
¿Se acuerdan que habíamos leído que le habían puesto como un cepo al tronco? Sí, Pero la raíz no fue cortada. no. Porque justamente el reino, mientras él permaneciera los 7 tiempos de su castigo, el reino iba a permanecer y Dios se lo iba a preservar hasta que pasaran los 7 tiempos, justamente porque Dios es fiel. Entonces, cuando le fue de vuelta su O sea que razón, cuando habla de los 7 tiempos, ¿sí? oye, ¿Sí? cuando habla de los 7 tiempos, habla de los 7 años de locura por los que pasó. Sí, exactamente. Aquí dice, creo que no lo leímos, pero dice, sí, no lo leímos. Cuando estaba diciendo eso, que la grandeza, que la gloria era mía, que yo edifiqué Babilonia, dice, el reino ha sido quitado y de entre los hombres te arrojarán, como las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Entonces eso fue lo que le pasó en esos 7 tiempos. Así 7 años estuvo así, comiendo hierba del campo. Amén. A ver, voy a buscar una imagen más o menos cómo sería. Nabucodonosor. Una cosa así. Es como la imagen que ponen siempre de Nabucodonosor. A ver. Sale un tipo... ¿Se ve? Ujú. Así una cosa así, un tipo así como loco. Lo que hoy en día, por ejemplo, podrían llamar esquizofrenia, como le diría un científico hoy en día. Le dio como esquizofrenia y comía hierba Claro. y andaba con los animales. Y eso. Entonces, y aquí nos dice cómo fue restaurado, porque su reino permaneció, a pesar de que pasaron 7 años, y en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, ¿la experiencia de Nabucodonosor le sirvió o no le sirvió? Sí. Amén. Sí, bastante Amén. porque aprendió de él. A ser humilde. Exactamente, a veces nosotros la única forma que aprendamos de que el Señor es el que está al control de todo es por medio de las dificultades o del dolor o de las pruebas. Entonces, de la única forma a veces que nos volvemos verdaderamente al Señor es de esa forma. Y eso es justamente lo que le pasó a Nabucodonosor. Al fin el rey se convirtió al Señor y dio testimonio. El que fuera una vez orgulloso monarca había de ser humilde hijo de Dios. Voy a también buscar una cita aquí que habla el espíritu de profecía, que es Ellen White, que habla también con respecto a Nabucodonosor. El que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser un humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante, esto está en Profetas y Reyes, el libro de Elena de White. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. ¿Se imaginan?
un Dios que hacía, o sea, un rey que hacía lo que quería, que mandaba hacer una estatua de oro para él, y que los mandaba al horno de fuego, que hacía guerra contra quien quería, después se había convertido en un amante súbdito de Dios, y quería la felicidad de sus súbditos, incluso, bajo la reprensión de aquel que es rey de reyes y señor de señores. Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, a saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Estaba ahora cumplido el propósito de Dios de que Él, el mayor reino del mundo, manifestase sus alabanzas. La proclamación pública, de la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios, fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. Entonces, lo más probable es que el rey Nabucodonosor va a ser uno de los redimidos de Dios cuando venga Jesús. Amén. Y nosotros, ese es el testimonio de Daniel junto a sus amigos fue lo que sirvió al rey Nabucodonosor que él pudiera conocer al Dios viviente. Entonces, importante o no importante que nosotros demos un testimonio verdadero del Dios viviente ante el mundo. Amén. ¿Cierto? Importantísimo. Sí, amén. Y así, incluso gobernantes dice que se van a convertir a la verdad en el futuro. Ellen White dice eso. Es una profecía que ella dijo. Entonces, el mismo rey que en el pasado había sido orgulloso, tirano, se transformó en un humilde hijo de Dios sabio y compasivo. Finalmente aprendió la lección que la verdadera grandeza consiste en reconocer y glorificar al único Dios verdadero. Es Dios quien domina sobre reyes y reinos y puede humillar a los que andan con soberbia. El propósito de Dios de que el mayor reino del mundo reconociese la justicia divina se había cumplido. Esta proclamación pública de la cual Nabucodonosor reconoce la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios, eso es lo que estabas leyendo recién. Es el último que registra la historia de su vida. Entonces, eso. Nosotros somos llamados a hacer como hizo Daniel para que también otros conozcan de Dios. Entonces, después de entender la paciencia de Dios con Nabucodonosor, hasta que finalmente aceptó la soberanía del único Dios verdadero, tenemos que tomar algunas decisiones también nosotros. Reconocer que somos pecadores y que en nuestro corazón se inclina continuamente al mal. Por eso deseo ser purificado por la sangre de Jesús. También deseamos permanecer siempre humildes y dar la gloria de todo lo que nosotros tenemos, de lo que hacemos, de lo que el dinero, las ganancias económicas, incluso nuestra familia, todo es porque Dios nos lo ha dado. Amén. Y así como Nabucodonosor, deseamos también usar nuestra influencia, la influencia que tengamos cada uno de nosotros, en amigos, familiares, en dar a conocer al Dios verdadero. O sea, dar testimonio de Él. Entonces yo también los insto a que ustedes también lo hagan. Amén. Amén. Y esa ha sido la lección. Ojalá que les haya gustado y que también puedan ser testigos del Dios viviente. Amén. Amén.